Los retos de la humanidad en la era de la IA. Cada civilización es recordada por el conocimiento que preservó y el que fue capaz de imaginar. Hoy somos la primera generación en la historia humana que puede transferir conocimiento a una máquina. La pregunta ya no es si la IA nos va a reemplazar, la verdadera pregunta es, ¿nos atreveremos a evolucionar junto con ella? Noah Harari, en uno de sus libros, y cito textual, nos dice, a pesar de la ingente cantidad de información que tenemos a nuestra disposición, somos tan susceptibles a la fantasía y el delirio como nuestros antepasados más lejanos. ¿Qué quiere decir? El Big Data nos dio posibilidades de tener muchísima información y las tecnologías de poder acceder a esta información. Entonces, si realmente esto fuera lo que hace al ser humano más sabio, ¿no? Tendríamos en la actualidad la evolución del ser humano, no habría guerras, no habría hambruna, no habría muchas de las cosas que se pueden solucionar justamente con estas grandes cantidades de información, pero no es así. Hoy que nos enfrentamos justo a esta situación, a esta posibilidad de tener tanta información a la mano, exagerada información, seguimos siendo tan susceptibles a la fantasía y el delirio como nuestros antepasados más lejanos. Entonces no radica en la cantidad ni en poder acceder a ella. Bien, esta charla trata de la inteligencia humana más la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aquí entre nosotros. Entonces vamos a intentar que el pensamiento sea inteligencia humana exponenciada con inteligencia artificial. Recordemos qué es inteligencia humana. Es la capacidad mental de una persona para razonar, comprender, aprender de la experiencia, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones y crear o aplicar conocimientos. Abarca pues muchísimas habilidades cognitivas, lógica, memoria, la percepción, el lenguaje y la capacidad de planificar, entre muchísimas otras. Bien, inteligencia artificial, concepto, conjunto de teorías y técnicas para desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que si fueran hechas por humanos requerirían inteligencia. La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana o hacerlo de una manera parecida. Bien, la inteligencia artificial ya está aquí. Esperar por nosotros, pues no lo va a hacer y no lo hizo, porque la inteligencia artificial no es una ciencia ficción, ¿no? Ya es una ciencia cotidiana, mientras debatimos nosotros si usarla o no. El resto del mundo ya está implementando, integrando, perfeccionando y está logrando avances científicos. Por ejemplo, en la salud. En los países avanzados, la IA ya está tomando decisiones sobre tratamientos médicos y análisis de datos clínicos. Nosotros lo vemos más día a día, lo que es la IA transformando la movilidad, por ejemplo, en los automóviles de Tesla, donde ya llegan los vehículos autónomos por las personas y ya no tienen que ser manejadas por un ser humano, vamos, ¿no? Ya operan los transportes de una manera autónoma con inteligencia artificial y nosotros aún seguimos debatiendo si deberíamos o no usarla. Sobre todo en la educación. Bueno, existe una revolución tal en la educación. La IA enseña matemáticas, personaliza el aprendizaje, que es lo que necesito de una manera personalizada. Los estudiantes cada vez están accediendo más a estas asistencias de educación, estos asistentes que les ayudan de una manera personalizada y les explican 24/7 y apoyan a la docencia y nosotros seguimos preguntándonos si deberíamos adoptarla. La pregunta ya no es
¿Debemos usarla? Si no, ¿cómo hay que hacerlo? ¿No? Dignidad, equidad y soberanía. Porque ignorarla no hará que desaparezca, pero comprenderla puede hacer que sea nuestra aliada, la aliada de los jóvenes estudiantes. Este no es un cambio tecnológico más, es una transición civilizatoria. En esta transición, quienes no se alfabeticen digitalmente, mediáticamente, van a quedar fuera del mercado laboral y del sistema de salud, del sistema de aprendizaje autónomo y de la ciudadanía activa. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Definitivamente estos avances, la inteligencia artificial ha avanzado sobre sí misma. Por ejemplo, hospitales con una IA diagnóstica. En Estados Unidos ya utilizan IA diagnóstica. Watson de IBM analiza millones de expedientes clínicos, artículos científicos y biomarcadores para sugerir, y escuchemos bien, sugerir diagnósticos en segundos, que los doctores toman la decisión de utilizar o no utilizar el diagnóstico, ¿sí? Siempre tiene que haber una verificación humana. Vigilancia predictiva. En China ya hay ciudades con vigilancia predictiva basada en IA que anticipa delitos antes de que ocurran. Aquí comenzamos con el debate, ¿no? Podemos detener a alguien sin un delito previo. No sé si recuerden la película de Minority Report, donde había una serie de videntes, ¿no? Que anticipaban o tenían visiones acerca de personas que cometían delitos. Entonces se les encarcelaba antes de cometer el delito. Bueno, pues eso es vigilancia predictiva. Hay mucho que trabajar todavía con lo que es la normatividad, la regulación, pero esto es lo que ya está pasando. Luego tenemos en la educación, mientras nosotros seguimos pensando cómo detener el uso de la inteligencia artificial, que es como intentar detener un tsunami. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Finlandia ya están integrando en el currículo educativo desde preescolar para enseñarlos a manejar de una manera inteligente, crítica, la inteligencia artificial. Entonces, esto hace un diferencial competitivo, obviamente, en los ciudadanos. Ok, IA en empresas. Empresas tecnológicas en Europa implementan IA para contrataciones, análisis de desempeño y asistencia psicológica automatizada. Y nosotros aún debatimos si ChatGPT es ético o si usar una calculadora en clase es hacer trampa. Tenemos que tomar la decisión, tenemos que visionar a la inteligencia artificial como una tecnología más. Bien, vamos a incluir esta palabra, algoritmo, en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque está muy enlazada a todos estos términos de inteligencia artificial que vamos a empezar a manejar. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones o reglas que le dicen a un programa de computadora cómo realizar una tarea específica, especialmente cómo aprender de los datos y tomar decisiones. Vamos a pensar en ello como una receta. Para que la IA haga algo, el algoritmo le dice qué ingredientes, en este caso datos, usar y en qué orden realizar los pasos para llegar a un resultado. Por ejemplo, un algoritmo puede ser diseñado para identificar perros en fotos, predecir el clima o recomendarme una película. Por eso es importante que sepamos qué significa algoritmo. Bien, sigamos recordando un poco y vamos, les comento, esta es parte de desmitificar lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, recordemos, es una simulación, no una réplica de la inteligencia humana. Bien, vamos a hacer una comparativa visual y práctica. Por ejemplo, en el proceso de reconocimiento de voz, el cerebro humano aprende con la práctica auditiva, ¿no? El bebé escucha a su mamá hablarle y entonces relaciona que esta voz es de su mamá. Muy bien, una red neuronal artificial
se entrena con miles de audios, miles y millones de audios, y puede diferenciar también, igual que el reconocimiento de voz. Esta sería más o menos la parte que hace la inteligencia artificial, las redes neuronales, versus cerebro humano. Bien, en cuanto a identificación de patrones, aprende con experiencias el cerebro humano. Y la red neuronal artificial aprende con millones de datos. Se le tienen que dar millones de datos para que logre este proceso de identificación de patrones. Ya lo veremos más adelante. En cuanto al proceso de corrección de errores, el cerebro humano, una de tantas, porque el cerebro humano es muy complejo, es la retroalimentación emocional, ¿no? El pequeño corrige sus errores mediante retroalimentación emocional, algo parecido a lo que hace la inteligencia artificial, que hace ajuste de pesos, se corrige sobre sí misma. Ok, un ejemplo concreto de todo esto que hemos estado platicando. Una niña aprende a reconocer un gato por experiencia y emoción. Lo ve, es un gato tierno, o escucha cómo maulla el gato, o la araña el gato, y entonces aprende a reconocer que el gato maulla y el perro ladra. Una red neuronal, ¿cómo es que lo hace? Reconoce un gato tras procesar 1 millón de imágenes etiquetadas con la palabra gato. Bien, existen tipos de inteligencia artificial. Se clasifican en diferentes categorías según sus capacidades y nivel de autonomía, evolucionando desde sistemas altamente especializados hasta visiones futuras. Sí, lo que hoy tenemos como inteligencia artificial solo es la IA débil, ¿sí? Pero el ser humano es visionario, el ser humano tiene una imaginación increíble, tan es así que Alan Turing visionó la inteligencia artificial en 1950, más o menos, y hoy, hasta hoy, estamos viendo toda esa visión que tuvo Alan Turing. Entonces, les voy a presentar lo que tenemos hoy en día y lo que se ha visionado que puede venir en un futuro. Por ejemplo, la IA débil o estrecha es la única inteligencia artificial que ahorita nos está acompañando. También es una forma de IA que existe hoy en día y encontramos en nuestra vida cotidiana. Aunque muchas veces que pregunto si han utilizado inteligencia artificial, la respuesta es no. La verdad es que sí, una de las características de la inteligencia artificial más poderosas es que va entrando a nuestras vidas de una manera tan sigilosa que no nos damos cuenta. Está diseñada y entrenada para tareas específicas y no tiene conciencia, emociones o una comprensión general del mundo. Solo son algoritmos. Algunos ejemplos de ellos son los asistentes virtuales. ¿Quién no ha interactuado con Siri, con Alexa, con el asistente de Google? Sistemas de recomendación de Netflix, Amazon, reconocimientos faciales y de voz, ¿no? Los de los teléfonos para los bancos, los filtros de correos no deseados, IAs en videojuegos, sistemas de diagnóstico médicos y vehículos autónomos. Bueno, con los que sí hemos interactuado, seguramente, pues es con Netflix, ¿no? Nosotros podríamos decir que adivinan nuestras preferencias, pero verdaderamente es el algoritmo. Nosotros, cuando nos piden que demos manita o si nos gusta alguna película, ¿no? De algún género, y nosotros vemos género de terror, vemos una película cada fin de semana de género de terror, pues bueno, el algoritmo está diseñado para tomar esa información de nuestras preferencias y entonces darnos, predecir qué podría resultarnos agradable para ver en esta plataforma de Netflix. Lo mismo en Amazon, se hace a partir de tus compras, te dan recomendaciones y entonces llega el momento en el que ni siquiera tú sabías que necesitabas lo que te están recomendando
pero lo compras. Y justamente es esta la parte en la que el algoritmo, de esta manera el algoritmo funciona. ¿Cuáles son las limitaciones? No pueden realizar tarea fuera de su programación específica y carece de la capacidad de aprender o transmitir conocimientos de un dominio a otro. Bien, eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que todos estos visionarios que ya lograron estas inteligencias artificiales tan increíbles como ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, bueno, quieren o visionan tener? Es una IA general. La AGI es una forma teórica de inteligencia artificial. Imagínense nada más que poseería capacidades cognitivas humanas. Esto significa que podría entender, aprender y aplicar su propia inteligencia a cualquier problema o tarea intelectual que un ser humano podría resolver, sin necesidad de programación específica para cada una de estas cosas. Características: habilidades de razonamiento, solución de problemas, aprendizaje del entorno, pensamiento abstracto, planificación y comunicación compleja. El estado actual de la AGI es investigación. Es muy ambicioso, pero aún no existe. Los sistemas actuales, aunque avanzados, son débiles en comparación con esta visión. En mi punto personal, muy personal, yo espero que la AGI pues tarde en aparecer. ¿Por qué? Porque la IA que hoy tenemos es todavía una herramienta, ¿no? Necesita el ser humano para poder tomar decisiones, para comenzar una investigación. Es justamente eso, una tecnología más para ayudarle al ser humano a hacer las cosas más fáciles. Pero lo que es una AGI, ya no estaríamos hablando de algo relacionado con la inteligencia humana. ¿No? Estaríamos hablando de algo más grande, algo más extraordinario, porque sale de lo ordinario a algo que no conocemos y que no sabemos sus límites. Y entonces el ser humano siempre le ha temido a lo que no conoce, pero sobre todo siempre ha apuntado hacia este tipo de cosas. ¿Quién diría que podría generarse una inteligencia más allá de la humana? Más allá, porque tienen una capacidad de procesamiento, de almacenamiento de información, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que aparenta una inteligencia humana, pero no tiene las características biológicas de contención. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo puede existir. Tenemos muchas dudas, pero creo yo que me quedo yo por lo pronto con la IA débil, que la IA débil hace fuerte al ser humano. Pero aparte de todo, el ser humano también se plantea una IA superinteligente, una ASI. Más allá de la AGI, nos plantean una superinteligencia. Pero bueno, vayamos a lo que es real y a lo que estamos viviendo hoy en día. Una de las partes más importantes de la inteligencia artificial es la inteligencia generativa. Dentro de la IA débil tenemos estos productos, estas herramientas. Por ejemplo, los generadores de texto son tipos de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque generan a partir de, por ejemplo, el generador de texto, un modelo como ChatGPT, Gemini y Llama. ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Llama de Meta. Estos introducimos texto, les hablamos como a cualquier amigo. Necesito hacer una investigación de... Y entonces lo que te regresa, tú le das un prompt o una indicación. Prompt es igual a indicación, es igual a instrucciones. Le das una instrucción y entonces esta herramienta te arroja texto, ¿sí? Que dice aquí, crea textos coherentes y contextualmente relevantes. Pueden redactarse ensayos, artículos, códigos, guiones, poesía, utilizando asistentes virtuales de creación de contenido y aparte puede hacer una traducción automática. Bueno, ahora ya tienen el potencial de hacer muchas más cosas, ¿no? ChatGPT, los modelos más actuales, pues ya tú introduces no texto, introduces audio,
puedes platicarle, ¿no?, lo que quieres desarrollar y entonces empieza esta co-creación. Bien, también tenemos generación de imágenes. Bueno, pues pasa lo mismo. Yo con una instrucción o un prompt, ya sea de texto o de audio, si la herramienta me lo permite, porque les voy a comentar que, por ejemplo, ChatGPT tiene recursos muy, muy importantes en el dictado de voz, contra, por ejemplo, Perplexity, que es una herramienta increíble para la investigación, pero el dictado de voz no es bueno, entonces hay muchas inconsistencias, tenemos que entrar contexto. Bien, bueno, tenemos generación de imágenes. Esto quiere decir, les digo, yo introduzco texto o audio y le pido que me genere una imagen, ¿no? Transforma descripciones textuales en imágenes detalladas, revolucionando el diseño gráfico y la creatividad visual con diversos estilos artísticos. Pues así como hay creación de imágenes, también hay generación de audio y música. Yo hago lo mismo por medio de un prompt, una indicación. Le digo a estas herramientas que me generen, me sinteticen efectos sonoros, voces humanas, que transformen una producción musical, que hagan una creación de podcast. Bueno, también existe la generación de videos. Les recuerdo, nosotros ingresamos, por ejemplo, cuando yo le hago un dictado de voz a ChatGPT, ChatGPT lo pasa a texto y es el texto, por eso se llama generativa. El texto me arroja pues lo que yo le pida. En este caso, la generación de video, yo le digo a la herramienta un nombre, en este caso Sora. Sora es de OpenAI, igual que ChatGPT. Es un creador de video, un generador de video. Yo le digo, quiero un video con estas características, le doy todo el contexto en mi instrucción y me genera el video. Así de impactantes son estas herramientas de inteligencia artificial. Estas son las más importantes, ¿no? También tenemos la generación de código, que es una de las herramientas más importantes, está Copilot, que es un asistente de programación mediante la generación automática de código funcional, depuración y automatización de tareas repetitivas en el desarrollo de software. Les ayuda, por ejemplo, a los programadores a detectar errores, a nosotros como usuarios que no sabemos programar, nos ayuda por medio del lenguaje natural, o sea, como le hablo a un amigo, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer una página web. Y te genera el código para hacer la página web. Entonces, hay muchas complicaciones, hay muchas posibilidades para este tipo de herramientas. Lo que hay que hacer es probarlas, generar, interactuar con ellas. Ahora, generación de datos sintéticos. Esto es a final de cuentas, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Se ha utilizado para co-crear, para rellenar espacios, ¿no? A lo mejor de un genoma, a lo mejor de estas estructuras de las proteínas, o sea, toda esta parte que de pocos datos puede producir, ¿no? Puede, de datos escasos, puede multiplicar y puede producir información que ayude a la evolución de la medicina, de la nanotecnología. Por eso es que hemos estado alcanzando tantos avances. Definitivamente no se trata de datos sintéticos, sí, pero datos sintéticos que a final de cuentas han terminado siendo probados y nos llevan a resultados como pasar los límites que teníamos infranqueables hasta cierto punto de la física cuántica. Entonces, bueno, es todo un universo
para explorar. Es importante destacar que muchos de estos modelos de IA generativa más avanzados hoy en día son multimodales. ¿Qué quiere decir? Que pueden procesar, generar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, ChatGPT te puede generar texto, también te puede generar imágenes, hay otras que te pueden generar texto, audio y video. Entonces, definitivamente estamos hablando de una generación de inteligencia artificial que nos puede ayudar a nosotros de una manera increíble. Aquí pongo un ranking de herramientas generativas. En este caso es para el ámbito universitario. Nosotros tenemos que detectar cuáles son las características de cada una de estas herramientas. ¿Por qué? Porque es parte justamente de la alfabetización informacional. Bueno, ¿para qué necesito esta fuente de información, esta herramienta? Primero hay que saber identificar sus características. Bien, yo utilizo Perplexity AI. ¿Por qué? Porque trabaja en tiempo real, sus citas son verificables, casi a un clic, ¿no? Tiene muchos beneficios. Trabajar, si vas a estar haciendo una investigación, adelante, Perplexity AI es tu elección. Algunas de las críticas son los riesgos éticos por uso no autorizado de contenidos. Entonces, estamos hablando de que accede a información de todos los medios que hay en Internet. Pero para los investigadores, pues a final de cuentas es bueno. Hay mucho que normar con respecto al uso de inteligencia artificial, justamente. Este es un punto clave, ¿no? Hay un balance, es ideal para investigación académica con verificación, siempre y cuando se incluyan prácticas. Toda la información que nos arrojen este tipo de herramientas de inteligencia artificial debe ser verificada. Tenemos también Gemini. Gemini es de Google y como todos sabemos, el buscador de Google es el buscador por preferencia. ¿Cuál es el tema central, digamos, de cómo se fue desarrollando este buscador de Google? Lo que quería la empresa era dar oportunidad de poder buscar información a todo aquel que le preguntara a Google. Entonces, justamente Gemini trabaja de esta manera. Es una de las inteligencias artificiales que sin paga te puede ayudar a hacer muchísimas cosas. El Gemini que no es de paga, todas estas herramientas como son propietario, te muestran dos caras, ¿no? Una la gratuita, que tiene limitantes, y otra la Pro, que tiene un costo, pero te ayuda muchísimo más. Bueno, pues ahorita les estoy mostrando lo que son las herramientas gratuitas. En cuanto a esto, Gemini corta a enero 2025. Esta es una ventaja porque quiere decir que la información que tú recuperes de Gemini no está no es tan antigua, ¿sale? Eh, hasta este día que hice yo esta investigación. El chiste con la inteligencia artificial es que se desactualiza en cuestión de horas. Bien, tiene un razonamiento avanzado, es multimodal, te genera imágenes, te analiza desde imágenes, entornos de investigación reforzados. Algunas de sus críticas, una profundidad limitada, así le llaman. Todas estas inteligencias artificiales tienen una forma de búsqueda profunda de información, pues Gemini le sobrepone la etiqueta de una pulgada de profundidad, porque comparada con otras herramientas no llega a un nivel tan profundo. Y aparte está limitado por candados en contenido académico. ¿Por qué? Porque Google sí está regulado, no como Perplexity, y entonces a veces todos estos candados no te permiten acceder a mucha información. Bien, balance excepcional para contextos académicos complejos que requieren razonamiento, aunque conviene complementarlo con verificación manual. Todo requiere verificación manual, ¿sale?
Después tenemos ChatGPT Plus. ¿Por qué puse el Plus? El Plus es el de paga. Las ventajas es que corre en línea, ¿no? Su base de datos es Bing y entre otras, ¿no? Es multimodal, tiene una capacidad de código e interpretación, te puede hacer asistentes, vamos, ahorita está conectada con los teléfonos de Apple. Entonces, hay muchísimo potencial en ChatGPT. Hay que saber para qué utilizarlo como fuente de información. Yo preferiría Perplexity, pero ChatGPT te sirve para muchísimas cosas, ¿no? No tiene citas automáticas, pero se las puedes pedir. Dame la referencia de donde me estás sacando esta información. Inmediatamente hay que ir a corroborarla porque suele alucinar. También Gemini. Entonces, siempre hay que estar validando la información que nos está arrojando. ¿Tiene riesgo de alucinaciones? Sí, todas las herramientas tienen riesgos de alucinaciones. ¿Por qué? Porque en su algoritmo no está predicho que no te den la información. Al contrario, te van a dar la información siempre y va a parecer tan fidedigna, tan fiel, que por eso es que hay que verificarla. Bien, entonces, las versiones gratuitas de ChatGPT no corren en tiempo real, pero por $20 corre en tiempo real y te puede dar acceso a muchísimas cosas. Bien, excelente para generación creativa y análisis con herramientas enriquecidas, ideal para generación de ensayos y narrativas académicas. Por ejemplo, esta herramienta es indispensable, no sé, veamos por usuarios, para los docentes de nivel básico. ¿Por qué? Porque genera muchísimas ideas para trabajar, para enlazar conocimientos. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa. Después les voy a presentar otras herramientas que por sus características, si ustedes se están dando cuenta, muchas personas utilizan estas herramientas como si fueran iguales. No son iguales. Este es el primer principio. La herramienta 1, ¿quién la diseñó? ¿Con qué datos está alimentada? ¿Se sesgó de alguna manera? Y ahorita van a ver por qué. Por ejemplo, Claude tiene un corte al 2024, tiene un razonamiento lógico muy avanzado, una coherencia alta, baja tasa de alucinaciones justamente por este razonamiento lógico sólido, no navega en web, esa es una de las críticas, no tiene citas y puede cometer errores con autoridad firme. Nosotros, ya les dije, todas las tenemos que evaluar, toda la información que salga. En cuanto a su balance, es mejor opción para redacción cuidadosa y rigor lógico, aunque sin soporte de internet. Bueno, lo que es Claude y lo que es Copilot son buenos para generar código, ¿no? Son herramientas que pueden utilizar los ingenieros en sistemas, pero al tener es justamente esto, un rigor lógico y no tener un soporte en internet, no es una de las herramientas preferidas para la búsqueda de información, para hacer una investigación científica, un artículo científico, etc. Bien, ahora vamos a ver una de las inteligencias artificiales más interesantes, Grok. Bien, Grok tiene acceso en vivo a redes y web, útil para tendencias. ¿Por qué razón les pongo cada una de las características? Nosotros cuando escuchemos la palabra, cuando intentemos generar nuestras cuentas en cada una de estas herramientas, tenemos que saber para qué queremos hacerlo. Grok viene de Twitter, tiene toda una base de datos histórica de nuestras preferencias. Quiere decir que cada like que di, que cada cuenta que seguí, que cada Grok la tiene. ¿Por qué? Porque pues antes era Twitter y ahora es X,
pero esta herramienta de inteligencia artificial no puede ser utilizada para hacer una investigación científica. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver aquí, dentro de las críticas, alta tasa de errores y sesgo conservador, uso de enlaces rotos, bajo nivel de credibilidad en citas. Tenemos que ir a ver quién fue quien entrenó esta inteligencia artificial, quién es su creador. Su creador es Elon Musk. Y hay que evaluar cómo se entrenó, para qué se entrenó, con qué sesgos se entrenó. Justamente eso es una alfabetización mediática, ¿no? Tenemos que ir más allá de estas herramientas. Bien, balance útil como complemento para actualidad y redes, pero no confiable para citas académicas. Ok, esta inteligencia artificial yo la manejo, por ejemplo, para hacer campañas publicitarias, para el marketing. Justamente es para eso, porque está alimentada con todo el movimiento en las redes, en la web. Bien, ya hablamos de Copilot. Arriba la unimos con Claude, ¿no? Son herramientas muy utilizadas por la programación, por los programadores. Bien, pero voy a hablar ahora de Llama. Llama, exactamente igual que Grok, tiene una base de datos de nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque Llama viene, su creador es Zuckerberg, el creador de Facebook, lo que era Facebook, que ahora es Meta. Y entonces esta inteligencia artificial tiene código abierto, está en nuestros WhatsApp, tiene toda nuestra información histórica y aparte la actual, porque cada búsqueda, todo se queda ahí. Definitivamente el algoritmo debemos entenderlo como que sirve como una extracción de datos en todo tiempo y momento, ¿no? ¿Y para qué utilizan estas herramientas nuestros datos? Justamente ahí es lo importante. Llama es de código abierto, por eso es que podemos hacer muchas herramientas en WhatsApp que nos ayudan para asistentes virtuales. Es adaptable, es ideal para personalización local, no te cobra. El problema, por ejemplo, es que en cuanto a su actualización de información, corta en el 2023 hasta este momento, ¿no? Que tengo esta investigación. Entonces, eso es muy complejo para quien está haciendo una investigación que requiere datos actualizados, ¿no? No hay verificación automática, tienes tú que verificar como todas las demás, pero por ejemplo Perplexity te permite con un clic abrir el recurso de donde viene la información. Bien, balance, excelente para investigación técnica y desarrollo local, no para información reciente. Bien, en cuanto a esta parte, muchas veces es la única manera de alcanzar poblaciones, lo que es llama. Entonces hay que sopesar, hay que verificar y hay que evaluar el costo-beneficio. Por ejemplo, para telesecundarias, para generar, es muy buen generador de contenido, siempre y cuando nosotros siempre estemos evaluando y verificando la calidad de la información que esta herramienta nos puede arrojar. Y tenemos a DeepSeek, el competidor chino, que este 2025 equilibró un poco la balanza y obligó a muchas de estas herramientas a soltar versiones más libres sin que tuviéramos que pagar tanto. Bien, DeepSeek, ventajas, razonamiento interno fuerte y aparte es gratuito. Ok, corta al 2023 hasta este día que hice esta investigación, alta probabilidad de error en citas académicas, por eso hay que verificar, pero es en el balance útil internamente, pero para su uso universitario debe ser muy verificado, ¿sí? Aún así es una herramienta probable.
Ahorita les estoy mostrando nada más como lo más general. Existen muchísimas otras herramientas de inteligencia artificial, pero vamos por estas que son las más básicas. Bien, yo estas herramientas les quiero comentar que primero las describo, luego vamos hacia su tecnología, ¿no? Y los riesgos en cuanto a sus sesgos y en cuanto a su uso. Bien, Perplexity AI es una herramienta modelo multimodal híbrido. Trabaja con GPT-4, con Claude, con Gemini. Tiene una búsqueda en vivo y una citación automática. Es un monstruo de herramienta. Muy bien. En cuanto a los riesgos, su riesgo es moderado, integra sesgos comunes de múltiples modelos, pero políticas de uso y citación explícitas. Entonces, todo esto va referente a sesgos, ¿sale? Entonces, como tiene citación explícita, su riesgo es moderado en cuanto a sesgos porque nosotros podemos acceder en un clic a ver si la información que nos está arrojando, si es correcta o no es correcta. Aún así, tenemos la responsabilidad de verificar. Ok, es ideal para investigación académica verificada, acceso actual, referencias, requiere que nosotros evaluemos, recuerden, y probablemente así incumpla algo con el copyright. Gemini, muy bien, aquí está, utiliza tecnología, transformer multimodal de gran escala, 1 millón de tokens. Esto es muy bueno. ¿Qué son los tokens? Son las unidades que nosotros podemos ingresar como palabras, como sílabas. Son muchos tokens con los que nos permite interactuar Gemini. Muy bien. En cuanto a su riesgo, es moderado bajo, porque sus sesgos son mitigados, pero cobertura aún limitada sin suscripción. Bien. ¿Es bueno para qué? Es excelente para razonamiento académico complejo y síntesis multimodal complementario, y tenemos que verificar. Aquí lo que les quiero mostrar justamente son los riesgos de los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es hacia donde yo puedo alterar el algoritmo. Yo puedo darle una instrucción al algoritmo para que sesgue de acuerdo a lo que yo necesito. En este caso, por ejemplo, ChatGPT es moderado, igual que Perplexity y Gemini. Se ha detectado sesgo en temas éticos y culturales. Pero bueno, ¿no? Ya iremos ahondando en qué significa más profundamente un sesgo y por qué se dan estos sesgos muchas veces. Bien, Claude, el riesgo de sesgo es bajo. ¿Por qué? Porque tiene fuertes políticas para evitar sesgos y asegurar coherencia. Ideal para redacción académica, confiable y coherente, aunque sin acceso a datos recientes. Es una cosa por la otra, pero Claude es bastante sólido, ¿no? En cuanto a sesgos. Aquí vamos, Grok, que era lo que les comentaba. Bueno, el riesgo es alto, evidencia de sesgo político, errores y comportamiento inconsistente, útil para qué? Para tendencias y actualidad, pero no confiable para citas académicas ni contextos serios. ¿Para qué son útiles este tipo de herramientas? Pues justamente como tienen toda la capacidad de entender al público al que van, son un riesgo, por eso deben ser normalizados, deben contener candados para que no se utilice para la manipulación política, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos eh, ahí vemos un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Al lado del dueño de Tesla, que es el dueño de Grok a la vez. Vemos cómo puede toda esta parte política ser manipulable, cómo podemos los seres humanos, como decía Noah Harari,
Mientras más información haya, mientras más acceso haya a la información, no quiere decir que seamos más sabios, ¿sí? O que seamos más inteligentes. No, ese es el problema. Por eso es que hay que estar preparados justamente para identificar este tipo de sesgos. Bien, Elon Musk. Elon Musk es el dueño de esta inteligencia artificial. Copilot tiene un riesgo moderado, igual que las inteligencias que ya nombramos, riesgo de replicar código con licencias inapropiadas. Ok, es excelente para programación académica, pero con cuidado en licencias y ausencia de datos recientes. Quiere decir que no corre en línea y quiere decir que Copilot es más o menos como Perplexity. Copilot para los ingenieros en sistemas, programadores, es casi lo mismo que Perplexity para los investigadores. O sea, va a tener ciertos problemas con las licencias y como Perplexity con el copyright. Ok, vamos con Llama. Todavía Llama tiene menos riesgo que Grok, si ustedes se fijan. ¿Qué nos muestra? Sesgos típicos, es abierto y pues la gente lo utiliza mucho, ¿sí? En mi caso, sigo pensando que es mejor utilizarlo, ya que llega a muchas partes y hay que intentar evaluar los sesgos y mitigarlos nosotros. Valioso para personalización local y proyectos de investigación técnica. Sí, perfecto, por ejemplo, para las telesecundarias, para las primarias, sí, está bien. Mientras nosotros sepamos cómo mitigar estos sesgos típicos, ¿sí? ¿Qué más? DeepSeek. Ok, también es moderado alto. Opacidad en datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque nadie puede preguntarle a China cómo entrenó estas herramientas. Alta opacidad de sesgos. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Poco a poco ya. De enero que llegó DeepSeek ahora ya hay un análisis más desarrollado acerca de esta herramienta. ¿Sí? Pero tiene un alto razonamiento interno. Se dice no adecuado para uso académico formal por falta de trazabilidad, pero nosotros podemos buscar la trazabilidad si esta es la única herramienta a la que podemos acceder. Entonces, pues bueno, esta es la manera en la que hay que evaluar cada una de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, efecto dominó. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A mí me parece sorprendente, ¿no? Y les voy a mostrar los hitos tecnológicos clave que nos han llevado al hoy de la inteligencia artificial. Cada avance no surge de la nada. La IA es una construcción sinérgica donde cada etapa tecnológica, lo que es la energía, la comunicación, la computación, las redes, los datos, el G5, es condición de posibilidad de la siguiente. No podría haber una IA sin electricidad. No hay un chat GPT sin décadas de estudio de las redes, de los chips, fracasos y almacenamiento. O sea, no puede haber, ¿no? Una tecnología se fundamenta en la anterior. Y así se los planteo de una manera muy simple. Por ejemplo, aquí. Primero comenzamos con la invención de la electricidad, ¿no? Que es el fundamento de todo sistema computacional. Permite el desarrollo de circuitos, sensores y redes. Después, estos son hitos, ¿no? Hay muchísimo información en esto, pero me parecieron súper interesantes porque de esta manera podemos entender un poco más lo que es la relación máquina-máquina, humano-máquina, y que es interesantísimo. El telégrafo y la radio. Primeras redes de transmisión de datos. Inicia la era de la comunicación máquina a máquina. Después viene una de mis etapas favoritas, que es la invención de la computadora, Turing, 1936. Nace el concepto de máquina lógica universal, procesamiento de datos y ejecución de algoritmos. Aquí mismo Turing manifiesta que una computadora puede llegar a pensar igual que un ser humano.
y en la conferencia de Dartmouth se acuña el término de inteligencia artificial, más o menos por 1950. Después, en el cuarto puesto, puse a ELIZA, 1966. Este vendría siendo algo así como la tatarabuela de ChatGPT. Es el primer chatbot conversacional, simula un diálogo humano, aunque sin comprensión real. Imagínense ustedes una computadora enorme, ¿no? Con una base de datos bastante con poca información, ¿no? Donde si la persona dice tristeza, tú respondes esto. Ya me imagino, ¿no? Entonces, lo más grandioso de todo esto es que una de las personas que estaba interactuando con Elisa comenta que se sintió mejor, más escuchada, más entendida por Elisa que por un terapeuta humano. Entonces ahí es donde empezamos a pensar, ¿no? En que ahora hemos llegado a un punto donde los estudiantes generan mejor relación con una de estas inteligencias artificiales que con a lo mejor su propio docente, ¿no? Es un reto, hay que comprender todo lo que está pasando y lo que viene, ¿no? Bueno, pero sin el siguiente hito tecnológico no tendríamos muchas cosas, ¿no? ARPANET, que es el Internet, aparece en 1969. Crea la red que interconectará a las futuras inteligencias artificiales, base de datos distribuidos. Bueno, cuando llega lo que es el Internet, también simbra, ¿no?, las bases de la humanidad. Muchas universidades no querían, ¿no?, vamos a dar este paso. ¿Por qué? Porque repercutía en infraestructura. Justamente todavía ni siquiera logramos pasar lo que es estas brechas digitales. Y imaginémonos en ese entonces lo que fue, ¿no? Pero ¿qué seríamos hoy sin el Internet? ¿Qué seríamos? O sea, si en dado momento hubiera dicho el ser humano, no, no más Internet. Pero el ser humano nunca va a dar un paso atrás, es en su curiosidad, digámoslo así. Después de esto vienen las computadoras personales. ¿Por qué puse este hito aquí en los 80s? Porque masifican el acceso a la computación. Nacen los software personales, la interacción humano-máquina se intensifica. Es más o menos lo que pasó con la imprenta, ¿no? Cuando se masificó el conocimiento, ¿no? Todo el mundo ahora podía tener al alcance libros, pues justamente con las computadoras personales ahora podíamos tener en nuestras casas acceso a internet, nos llevábamos nuestra computadora personal. Ok, después viene un hito que cimbró a los seres humanos en toda su naturaleza. Y esta fue la derrota de Kasparov en 1997. Primero Kasparov derrota a Deep Blue un año antes, en 1996, y entonces pues los científicos se ponen a trabajar, ¿no? Pues en el 97, la primera victoria de una IA sobre un campeón mundial, y ese campeón mundial no era cualquiera, era Kasparov, ¿sí? Entonces, Kasparov comenta que fue una jugada, muy, muy impresionante, ¿no? Que requirió de mucha imaginación, ¿no? Es algo que la computadora evidentemente no tiene, pero fue creativa, esta es la palabra, fue creativa. Así es como la define Kasparov. Muy bien. Y después el hito 8, auge de los smartphones, que hacen lo mismo que en los 80s, ¿no? Hay un auge. ¿Por qué? Porque multiplica el acceso a sensores, cámaras, datos personales, conectividad de Ubica. Quiere decir que nosotros mismos, mediante este tipo de herramientas, nosotros estamos generando datos. Esos datos están sirviendo pues para almacenarse. Por eso viene el gran Big Data, ¿no? Después, en el puesto 9, Big Data, acumulación y procesamiento masivo de datos, el alimento necesario para entrenar IAs
complejas. Muy bien. Todo esto nosotros tuvimos que haberlo alimentado, ¿no? El Big Data fue alimentado justamente por nosotros, por nuestras búsquedas en Internet, por nuestros, el auge de los teléfonos, el acceso a Internet. Muy bien. Pues vienen en el puesto número 10, están las redes neuronales profundas. Esto ya habla de una reinvención de antiguas ideas, cuando en Alan Turing en 1950, junto con otros grandes científicos, comienzan a trabajar en modelos matemáticos, de ajedrez, de procesamiento del lenguaje natural. En ese entonces no hay muchos avances, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es esto que hacemos nosotros con estas herramientas que ya les expliqué, que yo le hablo como si fuera un amigo. Ya no necesito que un programador me traduzca, ¿no? Yo le digo al programador, quiero una página web con estas y estas y estas características. Y el programador va y bueno, ¿no? Genera el código, que es el que entiende la máquina, y ahora no. Ahora yo le hablo como a un amigo a la computadora, genérame el código para una página web que contenga esto y esto, que me sirva para esto. Entonces, justamente todos estos avances comenzaron en 1950, pero no había todo lo demás, no había internet, no había el Big Data, no había redes neuronales profundas. Comenzaron a pensarse todas estas teorías, ¿no? Pero en este punto, estas antiguas ideas que no pudieron ser llevadas a cabo porque no existía esta base tecnológica para que fueran llevadas a cabo, volvieron a revivir, ¿no? Las computadoras actuales y con todo su poder, pues dieron otros resultados a quienes comenzaron de nuevo este trabajo. La IA aprende de datos, no de reglas. Entonces ya está aprendiendo la inteligencia artificial de datos, no no de complejos, ¿cómo se llaman? Vamos, toda esta parte que les tocaba a los programadores, ¿sale? Este lenguaje de programación. Ahora aprende de datos. Muy bien, luego viene la 5G. Ay, no es cierto. Otro revés. Viene AlphaGo y vence al campeón Lee de Go. Es un juego chino, muy antiguo, más complejo todavía que el ajedrez, y entonces de nuevo marca un salto cognitivo simbólico de las máquinas sobre el ser humano. Después de eso pongo el 12, que es el 5G, reducción de latencia, procesamiento en tiempo real. Bueno, todo esto se necesitó para que la IA pudiera estar en los dispositivos móviles en las grandes ciudades y nos diera como resultado la IA generativa que hoy conocemos. Bien, el descubrimiento que solo fue posible gracias a la IA. El análisis profundo de modelos como ChatGPT revela que la IA no actúa palabra por palabra, sino que planifica, razona y estructura información de forma similar al pensamiento humano. Estos hallazgos solo fueron posibles gracias a la IA. ¿Qué pasa? Al principio se plantean las teorías de las redes neuronales, sí, es la base fundamental, pero estas teorías de las redes neuronales no pudieron dar sus frutos, digámoslo así, hasta que no empezaron a verse los primeros grandes avances en la inteligencia artificial. Bien, el poder de autoobservación. Sin inteligencia artificial no podríamos haber desarrollado herramientas capaces de observar desde dentro los millones de cálculos neuronales abstractos. No existiría un cerebro artificial complejo lo suficiente como para permitir esta experimentación avanzada. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo los seres humanos? No tenemos un límite. Eso es lo que estamos probando ahora, ¿no? Ahora implantamos chips
Ahí está China, está Elon Musk implantando chip. ¿Qué pasa? Este ejemplo de la persona que es parapléjica y le implantan un chip y entonces él puede jugar. ¿Por qué? Porque puede manejar la computadora mediante sus pensamientos y puede jugar con sus amigos, ¿no? Juegos de video. Entonces él manifiesta que siente una autonomía porque puede controlar algo, ¿no? Después de que perdió todas esas facultades y capacidades. Pues bueno, viene la biología humana. ¿Por qué? Porque justamente como con Alan Turing, se requiere tiempo, se requiere una plataforma, una estabilidad, se requiere esta normativa ética. ¿Qué tan ético es introducir en el cerebro humano un microchip que no sabemos qué puede ocasionar? En este caso, no se planeó y los enlaces que se pegaban al cráneo empezaron a despegarse porque la cicatrización no se dio como se había previsto. Y la persona de este estudio pues pierde, ¿no? De nuevo esta capacidad. Entonces pudieron hacerlo recuperar ciertas capacidades, cierta comunicación con las computadoras, pero no completamente. Y todo eso pues lleva tiempo, ¿no? Aún así es un enorme logro. Bien, de no haberse desarrollado la IA generativa como Claude o ChatGPT, este tipo de hallazgos sobre el pensamiento estructurado, la planificación en paralelo y el razonamiento abstracto habrían tardado al menos 30 o 50 años. O sea, lo que estamos viendo hoy, esta simulación cognitiva y este modelado computacional, lo estaríamos viendo sin inteligencia artificial en el 2055 o en el 2075. Entonces, la IA sobre sí misma se ha exponenciado increíblemente. Ahora, algo verdaderamente interesante es esto. Para que lo entendamos, la IA no avanza en oleadas. La IA avanza más bien en oleadas, no en línea recta. Entendámoslo así. Existen dos conceptos muy interesantes que se pueden aplicar a varios temas, ¿no? Un verano de la IA y un invierno de la IA. ¿Qué es el verano de la IA? Son periodos de optimismo, inversión masiva, expectativas de avances revolucionarios, momentos de visión, ¿no? Un ser humano visiona y entonces vende su idea y durante estos tiempos hay financiamiento, fluye el dinero abundantemente, los investigadores prometen soluciones transformadoras porque ellos las visualizan. En este caso está Turing, entre otros. Pero después vienen los inviernos de la IA, que son etapas de desilusión. Las promesas no se cumplen, los fondos se retiran, las investigaciones se desaceleran. Los inversores pierden interés cuando las expectativas no se materializan, llevan a recortes presupuestales. Pues ahora voy a darles, ¿no?, una línea del tiempo donde vamos a ver primero en el 56, el nacimiento de la IA. Como ya les había comentado, se acuña el término de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. Se cree que el pensamiento humano puede ser simulado por una máquina. Muy bien, aquí tenemos a John McCarthy, a Minsky, entre otros. Después viene el primer verano de la inteligencia artificial, entre 1956 y 1970. Hay un optimismo fundacional increíble. Avances en lógica, ajedrez, procesamiento básico del lenguaje. Como les dije, esto es la inteligencia artificial generativa. El procesamiento del lenguaje natural, que es la base de esta inteligencia, comenzó aquí. Procesamiento básico del lenguaje. ¿Cómo hacer que la computadora nos entienda? Ok, entonces aquí seguía Minsky y McCarthy. ¿Qué pasó? O sea, si nos ponemos a pensar, no había internet, no había big data, no había las condiciones suficientes para que esto pudiera ser como fue visionado, ¿no? Que pudiera dar el resultado de la visión. Y entonces viene el primer invierno, en 1974-1980. Hay un fracaso en el desarrollo de la traducción automática y comprensión real del lenguaje natural. La tecnología no cumple expectativas. Algunos
de los pioneros de la inteligencia artificial, y todos estos conceptos continúan en silencio. Hinton, que es el precursor de las redes neuronales, y Minsky. Bien, después viene un verano, porque en realidad, o sea, ustedes se imaginan los visionarios, ¿qué dirían si estuvieran en este tiempo? Porque su visión era cierta, sí podía pasar, solo que no tenían los avances tecnológicos suficientes para lograrlo. Viene el segundo verano, un auge de los sistemas expertos, una IA simbólica. Pero en este punto ya la inversión comercial y la milicia acaparan lo que son estos sistemas expertos. Bien, pero viene otro segundo invierno. ¿Por qué? Porque los costos de estos sistemas expertos son altísimos, difícilmente escalables, sistemas muy frágiles, las expectativas no se cumplen nuevamente, de cierta manera que bueno, porque en este punto solo había inversión comercial y militar. Persisten en las sombras, pues todos aquellos que son los generadores de esta nueva inteligencia artificial. Bien, viene un nuevo verano, que es el que estamos viviendo hoy en día en el 2012. Resurge gracias al aprendizaje profundo, el deep learning, las redes neuronales, Big Data, entre muchas otras cosas. Hay unos resultados impresionantes en visión, en voz y en texto. Ya lo vimos, visión, ahí están los autos Tesla. Voz, pues ahora podemos pasar de voz a texto a estas grandes inteligencias artificiales, y el texto. Todo esto es inteligencia artificial generativa. Y bueno, yo a nivel personal creo que es suficiente, ¿no? No esperemos un próximo invierno. Creo que a partir de ahora la inteligencia artificial, como existe hoy en día, tiene las posibilidades de extrapolar la inteligencia humana a límites increíbles. Entonces, yo me quedaría en esta parte, me quedaría en este verano, y pues vamos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Hay que tener un pensamiento como Alan Turing. Y así están justamente los desarrolladores de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se quedó en el lado militar, pero sí en lo que mencionábamos, que era comercial. Cada una de estas herramientas que les he mostrado tiene esta particularidad. Sus dueños son empresas, la mayoría estadounidenses, excepto DeepSeek, que viene de China. Entonces tienen acaparado completamente el mercado. Pensemos, la inteligencia artificial no solo es el objeto de estudio, sino también es la herramienta que permitió ver lo que antes no era visible a los ojos humanos. Este es un ejemplo de cómo la IA acelera el conocimiento humano a niveles nunca antes posibles. Bien, una tabla comparativa simple, ¿no? ¿Cómo adquirimos conocimiento? La IA aprende de grandes cantidades de texto, imágenes y datos procesados digitalmente. ¿Cómo aprendemos? El cerebro humano aprende por experiencia directa, observación y repetición. Bien, y los mecanismos por medio de los cuales aprende la IA, adquiere conocimiento: aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, redes neuronales, todo tipo de tecnologías. Nosotros pues también, ¿no? Hipocampo, corteza prefrontal, entre otras muchas áreas del cerebro que nosotros tenemos. Un ejemplo de adquisición de conocimiento de la IA, ejemplo, un modelo es entrenado con 100,000 libros para aprender a escribir historias. Ejemplo de un niño aprende a contar cuentos escuchando a su abuela cada noche leerle un cuento. Muy bien. Entonces, hay más ejemplos, pero por este momento vamos a dejar esa parte. Aquí generé un pequeño FODA donde trato de ser la información lo más objetiva posible.
Fortalezas. La inteligencia artificial. Alta velocidad de procesamiento, manejo masivo de datos sin fatiga, 24/7, generación de respuestas complejas y multilingües, entrenamiento eficiente en tareas específicas. Muy bien. El cerebro humano, sus fortalezas, adaptabilidad emocional y social, creatividad genuina e intuición, capacidad ética y contextual, flexibilidad en entornos nuevos. En cuanto a las oportunidades, la inteligencia artificial, aplicación en medicina, educación, bibliotecas e investigación, en todos los ámbitos es aplicable. Transparencia algorítmica para control ético. Lo que necesitamos hacer con la inteligencia artificial es generar la normativa para su uso ético, su uso equitativo, democrático. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una oportunidad. Otra, la IA explicable para usos democráticos. Pues justamente esto, la IA tiene que ser democratizada a todos los niveles, porque si no la IA se va a transformar en una amenaza. Bien, el cerebro humano, alianza con IA para ampliar las capacidades humanas, comprensión del pensamiento humano por comparación, formación crítica y digital para convivir con la IA. Bien, debilidades de la IA. No posee conciencia ni emociones auténticas. Propensa a errores con datos incompletos, alucinaciones, alta demanda energética y de datos para tareas simples, sesgos, lo pondría también en debilidades, es altamente sesgable por sus creadores. El cerebro humano limitado por sesgos, fatiga, emociones, memoria limitada, tendencia al olvido, aprendizaje más lento, exige repetición. En cuanto a las amenazas, la inteligencia artificial, que es la más grande, riesgo de mal uso, desinformación y dependencia excesiva, o riesgo de un uso inadecuado porque la herramienta esté sesgada desde su creación. Falta de comprensión pública de su funcionamiento, justamente una alfabetización democrática para todos en el uso de inteligencia artificial. Reproducción de sesgos sistémicos. Evidentemente, si la herramienta está sesgada, va a reproducir estos sesgos. Ok, un cerebro humano, reemplazo laboral sin reentrenamiento. Si no somos reentrenados en nuestras disciplinas, sí podemos ser reemplazados por alguien que sí esté siendo resiliente y esté entrenándose en el uso de inteligencia artificial. Dificultad de adaptación al ritmo tecnológico. No hemos logrado zanjar lo que es la brecha digital. Entonces estamos hoy frente al reto más grande y requerimos las mínimas capacidades o competencias para en este entorno digital. Baja alfabetización crítica en IA. Bueno, no solo en IA, necesitamos una alfabetización crítica, necesitamos una revolución de pensamiento crítico para poder formarnos. Ahora vamos a hablar de la IA en el mundo. Esta es la verdad. La inteligencia artificial está transformando sociedades a diferentes velocidades, según la región, creando un mapa global de adopción desigual. Esta distribución desigual de capacidades en IA está reconfigurando el poder geopolítico y económico mundial, estableciendo nuevas dependencias tecnológicas. Bien, por ejemplo, Estados Unidos tiene todas las inteligencias artificiales, desde OpenAI, Google, todas las de Microsoft, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él tiene liderazgo técnico, financiero, una influencia semántica, necesitamos que se regule el monopolio en cuanto a su uso de inteligencia artificial, ya que lo tiene todo, ¿no? Necesitamos generar políticas de regulación antimonopolio para tratar no de erosionar, sino de hacer más democrático todo este conocimiento. No es que sea malo que tenga una ventaja, lo malo es que no quiera hacerla democrática.
¿sí? Entonces, justamente tenemos a China, que equilibra un poco este ecosistema, tiene una estrategia dual de consumo interno para ellos, para su población, y también de exportación a países en desarrollo como nosotros. La apertura sin paga de DeepSeek nos dio una oportunidad porque aparte es un software libre, entonces equipara un poco, ¿no? La Unión Europea, la Unión Europea es un ecosistema dependiente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ha dedicado a regular la gobernanza ética, pero no tiene plataformas propias y entonces depende justamente del monopolio de Estados Unidos. Entonces hay una sobreregulación que debería ir a la par con un desarrollo regulado, evidentemente, para que el mundo pudiera tener un equilibrio. México, somos consumidores 100%. Somos un ecosistema emergente, pero 100% consumidores. Entonces es un momento decisivo. A final de cuentas, yo manejo herramientas de inteligencia artificial de paga, sí, ChatGPT, Perplexity, Gamma, ¿no? Entre otras. Eh, ok, comparativa educativa, Estados Unidos versus México. Esto es lo que está pasando. Ok, en Estados Unidos, acceso completo a herramientas de IA con ChatGPT y Copilot desde su computadora personal. Campus con infraestructura digital avanzada y profesores capacitados en tecnologías emergentes. Muy bien, ¿por qué? Porque la política de Estados Unidos va en pos de que su población maneje la inteligencia artificial, entonces genera acuerdos con estas grandes empresas que aparte son estadounidenses y les puede dar este tipo de oportunidades a los estudiantes de las universidades. Voy a poner un ejemplo típico que no es el promedio, porque lo que es el Tecnológico de Monterrey y sobre todo el Tecnológico de Monterrey, la UNAM también está trabajando en esta parte, pero que podemos decir que no es un público promedio, un estudiante del Tecnológico de Monterrey, principalmente aquí usa su celular con acceso limitado por los datos o la velocidad, los centros educativos con equipo de cómputo, eh, algunos obsoletos, internet intermitente, docentes con falta de alfabetización digital, básica o nula, barreras lingüísticas, limitan acceso a contenido avanzado, escasa actualización curricular en tecnologías emergentes, muchos no conocen ni siquiera el tema de inteligencia artificial, orientación hacia sector público, docencia o informalidad. Muy bien. Las brechas entre el primer mundo y economías emergentes. Les digo, es pensar críticamente a lo que nos enfrentamos nosotros en México. Por ejemplo, diagnóstico médico en el primer mundo, la IA más el Big Data en tiempo real. En México sigue siendo un diagnóstico manual, alta carga humana, y por eso a veces, muy pocas veces se da pérdida de expedientes, ¿verdad? Manuales, pero se llega a dar. En cuanto a la educación, como ya lo vimos, el primer mundo ya está manejando IA personalizada, tutores virtuales 24/7, que eso no quiere decir que los docentes de las aulas no estén trabajando en su papel, ¿no? Ya en esta realidad de inteligencia artificial. México y similares, brecha digital, clases expositivas, podemos alcanzar con tutorías virtuales, pero bueno, en cuanto a infraestructura, pues el primer mundo ya tiene 5G, ¿no? Y la cobertura de México es limitada todavía, hay regiones que no tienen una cobertura de internet. Ahora, alfabetización informacional, este es lo básico, esto es lo que todo el mundo debería tener en este momento. En el primer mundo, la política nacional desde primaria lo pone como uno de los ejes, ¿no? En la formación docente y la formación del estudiante. México y similares, hay ausencia de políticas estructurales. Se está trabajando muchísimo.
la Secretaría de Educación está trabajando muchísimo en generar estas estructuras que puedan ayudar a la niñez a seguir adelante. El impacto de la IA en el mercado laboral. Bueno, aquí vamos. Y todavía es un poco reservado esto. El 50% de los empleos van a ser afectados. Podrían verse afectados por la automatización en la próxima década, en los próximos 10 años. Influencia de la IA generativa, el 35% de los empleos en México podrían verse influenciados por la IA generativa. Bien. 14% mejora de productividad. El 14% de los trabajos mejorarán su productividad gracias a la IA. Y aquí viene algo de amenaza. El 2% tiene riesgo de automatización total. Yo diría que se incrementa un poco más, pero los empleos que están en riesgo de automatización total son muy específicos, ¿no? Muy definidos. Dice, el Fondo Monetario Internacional advierte que la IA afectará al 40% de los puestos de trabajo en el mundo y hasta el 60% en los mercados económicos avanzados. Una afectación no quiere decir algo negativo, quiere decir que vamos a tener que prepararnos y vamos a tener que enfrentar estos cambios con resiliencia. Ok, transformación del mercado laboral, ¿no? Justamente lo que estábamos diciendo antes, por ejemplo, en la manufactura, evidentemente los riesgos por automatización es más alto, el 65%. ¿Por qué? Porque van a automatizar muchas de las actividades en la industria manufacturera. Nuevas oportunidades, pues crece solo el 25%. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, a ver, en el sector de servicios, empleos afectados, recuerden, no tiene por qué ser una palabra negativa, 45%. Nuevas oportunidades, 40%. Ok, en el sector salud, empleos afectados el 30%, nuevas oportunidades 55%. ¿Por qué surgen nuevas oportunidades? Porque estas grandes tecnologías o herramientas pueden ayudar, en este caso a los médicos, a darles datos, información en tiempo real, que quiere decir 15 minutos. Hace 15 minutos acaba de salir un artículo y el doctor evidentemente no lo hubiera leído, pero ahora puede acceder a él de una manera más rápida para hacer un diagnóstico, para dar un tratamiento más efectivo. Entonces, esas son las oportunidades que están creciendo y seguimos con más. En cuanto a la educación, es increíble. 25% de empleos afectados se manifiesta, les sigo comentando, por la falta de resiliencia, ¿no? Tenemos que capacitarnos en cuanto al uso de inteligencia artificial y las nuevas oportunidades son muchas, el 60%. Y en cuanto al campo de las tecnologías, el sector de la tecnología es el más nutrido, digamos, el más favorecido por el uso de la inteligencia artificial. Muy bien. Sabemos que siempre hay grupos vulnerables, el impacto de la IA será desigual, afectando más a ciertos sectores y grupos democráticos. Por ejemplo, las mujeres y los trabajadores con menos educación son más vulnerables a los cambios impulsados por la automatización. Seguimos en este momento, ¿no?, de pensamiento crítico. Esta es la realidad. Una brecha comparativa frente a la IA. Ok, acceso a Internet en hogares, mientras en Estados Unidos es el 88.5, en México es el 72, en la parte urbana, rural el 23, por ejemplo, Uganda es el 24%. Bien, acceso a computadoras en hogares, Estados Unidos 80%, en México el 44% y vemos un 10% en Uganda. Integración de la IA en la educación, en Estados Unidos alta, programas desde primaria, colaboración público-privada. En México baja, iniciativas aisladas, falta de infraestructura y pues no les quiero comentar Uganda, ¿verdad?
Capacitación docente en IA, 65% con formación en herramientas digitales en Estados Unidos versus México, y yo siento que estas cifras están altas, 37% sin capacitación en TICS. Ok, acceso a plataformas de aprendizaje en línea generalizado en Estados Unidos. En México, limitado por conectividad y recursos, aun cuando tuvimos que hacer el enorme esfuerzo cuando estuvo la pandemia para desarrollar los canales, ¿no? Y poder conectarnos. Políticas gubernamentales, estrategias nacionales en Estados Unidos ya implementadas, ya son longevas también. En México, las estrategias siguen en desarrollo. Bien. Aprendizaje humano versus IA-América. Estos ejemplos me gustan mucho porque nos ayudan a ver la realidad, ¿no? Velocidad de procesamiento, un médico humano. Tiempo de análisis en decisiones clínicas, minutos a horas. Requiere deliberación. IA-América, decisiones diagnósticas en milisegundos. Escaneo de bases de datos médicas enteras en segundos. Adaptabilidad y actualización. Un médico humano requiere años, cursos, experiencia. Plasticidad cerebral depende de la edad y la motivación. Bueno, y aquí, justamente, cuando nosotros elegimos un médico, casi siempre vamos por la experiencia, ¿no? Requiere años, cursos y experiencia. Nos vamos por la experiencia, pero justamente sí nos damos cuenta de que de la edad está conectada con la plasticidad cerebral y mientras más edad tenemos, menos plasticidad cerebral tenemos. Entonces, pues esas son las cosas biológicas normales, ¿no? Con las que tenemos que navegar porque pues somos seres humanos, ¿no? Biológicos, adaptados limitados por estas leyes biológicas. Bien, y América puede actualizarse en minutos al incorporar nuevos datos, reentrenamiento automático y actualizaciones periódicas. Muy bien. En cuanto a la empatía y juicio ético, médico humano alta si se desarrolla, ¿no? Hay médicos con una empatía baja, ¿sí? No desarrollada, pero todos los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar. Y aquí están, ¿no? los campos del cerebro que pueden desarrollar esta sensibilidad humana, esta duda, esta responsabilidad que un médico debe afrontar por cada uno de sus diagnósticos. Y América es nula, solo simula interacciones humanas. Si está entrenada con datos afectivos etiquetados, no tiene conciencia ni culpa. Cuando da un diagnóstico, es un diagnóstico basado en los datos. Caso real, IA versus junta de expertos. IBM Watson fue entrenado con miles de historiales clínicos, casos reales. Tiene una superioridad en diagnóstico. En una simulación de diagnóstico oncológico, Watson superó un equipo de los mejores oncólogos porque tenía una velocidad incomparable. Mientras los médicos deliberaban durante 45 minutos en junta, Watson respondió en segundos. ¿Por qué? Conocimiento actualizado. Sugirió un enfoque más eficaz que coincidía con nuevas publicaciones que los humanos doctores no habían tenido el tiempo de leer porque humanamente pues había salido, apenas se estaba publicando, ¿no? El médico principal dijo, Watson no nos reemplaza, pero nos supera en su capacidad de absorber en días lo que a nosotros nos tomaría años. Conclusión comparativa. Si seguimos comparando, ¿no? Capacidad de la IA: no duerme, no olvida, no se cansa, procesa millones de datos, actualización constante, precisión matemática. Capacidades humanas: sueña y crea, tiene memoria emocional, tiene empatía, decide por él mismo, comprende el sufrimiento, toma decisiones éticas. El médico del futuro será aquel que sepa cuándo confiar en una máquina y cuándo confiar en su humanidad. Siempre debe de confiar en su humanidad, diría yo aquí, y apoyarse de una máquina. Por eso es que yo muestro este escenario híbrido ideal.
donde el ser humano, el médico, más la inteligencia artificial, se vuelven este binomio, esta dupla co-creadora, ¿no? Que salva vidas. El médico escucha al paciente, observa detalles sutiles, interpreta emociones y establece una conexión humana esencial para el diagnóstico completo. Luego va y consulta al sistema de IA, contrasta datos clínicos con evidencia masiva almacenada en bases de datos médicas globales. La IA le propone opciones basadas en millones de casos similares, literatura científica actualizada al instante, pero el médico decide en función del contexto, la historia del paciente, dilemas éticos que solo la conciencia humana puede resolver. En resumen, la IA supera al humano en velocidad, capacidad de memoria y volumen de datos. El humano supera a la IA en empatía, intuición clínica, juicio moral y comprensión profunda del contexto. Juntos representan el umbral de una medicina más precisa y más humana. Pues bien, justamente creo yo que es la suma, la cooperación médico-IA. Bien, la brecha no está entre el humano y la máquina. No hay brecha, es una suma. Tenemos que sumarnos. ¿Por quién? Por la humanidad. La brecha está entre los países que ya decidieron integrar la inteligencia artificial con inteligencia colectiva y los que aún creen que resistir el cambio es una estrategia. Hoy no necesitamos más tecnología, necesitamos más capacidad para leer el mundo, como decía Freire. Y hoy el mundo se escribe en algoritmos, en flujos de datos y en redes neuronales artificiales. El deber ético de la alfabetización digital. Tenemos que formar, desarrollar habilidades digitales desde la educación básica hasta la superior. Primero hacerlo nosotros y luego tener todos los conocimientos suficientes para hacerlo por los demás. Capacitar, actualizar constantemente a profesionales en todas las áreas, primero nosotros y luego los demás. Compartir, democratizar el acceso al conocimiento tecnológico. Lo que yo tengo tiene que ser de todos ustedes, de quien quiera tomarlo para que se sume justamente a poder democratizar, equilibrar lo que no está equilibrado. Justamente aquí viene integrar la tecnología con valores humanos y éticos, que lo bueno sea para todos, no solo para unos cuantos. Por eso formar, capacitar, compartir no es una opción. Tenemos el deber ético para que la inteligencia artificial no sustituya a la humanidad, sino que la potencie. El futuro es híbrido, humanidad más inteligencia artificial. Medicina potenciada. La combinación de intuición médica y análisis de IA permite diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Educación transformada. Docentes que utilizan IA para personalizar el aprendizaje mientras mantienen la conexión humana esencial. Creatividad amplificada. Artistas y diseñadores que aprovechan la IA como herramienta para expandir sus creatividades. La inteligencia artificial no viene a sustituir la humana, sino a potenciarla. El verdadero potencial está en la colaboración entre ambas inteligencias, creando un futuro donde la tecnología sirva para ampliar nuestras capacidades más humanas. Bien, aquí estoy hablando de algunos videos que debemos ver para que podamos tener algo más de información acerca de lo que es inteligencia artificial.